Están allí conectando a través del Facebook Live. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos en este servicio dominical. Gloria al Señor. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos. Puede buscarlo antes del libro de Génesis. Hebreos capítulo 5. Antes del Génesis lo puede buscar Hebreos. Gloria al Señor. El Berichit. Algunos me quedan mirando. Hermanos, se encuentra en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Es una ligera bromita. Hebreos capítulo 5. Amén. Sí, hay que estar con alegría, con gozo, dejando atrás quizás algunos de ustedes han venido con situaciones adversas que se presentan en nuestro diario vivir. Pero hay que enfocarnos en la paz del Señor, en el gozo de nuestra alma, porque Él lo llena todo. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer del versículo 11 hasta el 14, que es nuestro tema de hoy domingo, que el pastor estará disertando. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén, amén. Igualmente los hermanos que están en casa, donde se encuentren, si tienen su Biblia ahí, por favor vaya a Hebreos capítulo 5, a partir del 11 al 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra oráculo es sinónimo de profecía. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Qué precioso este versículo 14. Ahí nos habla de la neurociencia y nuestros sentidos. Cómo trabajan al mismo tiempo de poner atención, que no es tan solamente escuchar, es prestar atención al texto sagrado o a las sagradas escrituras. Bien, hermanos, el tema lo dirá el pastor. Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra y estemos atentos a la enseñanza bíblica. Por favor, no se olvide de leer el cartelito. Si usted tiene quizás alguna llamadita pendiente, póngalo en vibrador, pero que no se escuchen ruiditos extraños. Bendiciones del cielo. Amén. Y nuestro pastor con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Señor le bendiga, hermanos. Saludo también a los hermanos que están conectados a través del Facebook. Gloria a Dios, lo que hoy nos permite la tecnología, ¿no? Poder llegar, quién sabe hasta dónde, solo Dios lo sabe. Y las redes sociales también. Amén, gloria a Jesús. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Lo tenemos abierto ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así que damos gracias al Señor por sus bendiciones. Hermano, hoy día domingo es día para estar en la iglesia, para estar ahí en la presencia de Dios, como lo hacían en la iglesia primitiva. Dice que los domingos se reunían para compartir el pan y estar en la presencia de Dios. Aleluya. Así que damos gracias al Señor por el esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado hoy día para estar aquí. Y los que nos escuchan a través de las redes sociales, amén. Ciertamente, pues, algunos por distancia, otros por trabajo, amén. Y donde quiera que usted se encuentre, esperamos ser de gran bendición para sus vidas. Amén, que la palabra de Dios traiga la frescura a su alma, a su espíritu. Gloria a Dios, amén. Hoy día el tema que estaremos
disertando en este día. El título es Oyentes sordos y perezosos. Gloria a Dios, ¿sabe? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Oyentes sordos y perezosos. Y tenemos nuestras Biblias abiertas allí en Hebreos capítulo 5. En realidad, el escritor de Hebreos nos habla de este tema desde el versículo 11 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Lo que pasa pues que nuestros hermanos antiguos dividieron la palabra de Dios primeramente en capítulos y luego en versículos. Ya por el año 1200 el apóstol o los apóstoles o los escritores de la sagrada palabra de Dios, pues ellos no escribieron pues con versículos ni con subtítulos, como usted lo puede encontrar en sus Biblias, allí en el versículo 11, por ejemplo. Ahí en mi Biblia Reina Valera del 60 nos dice ahí advertencia contra la falta de madurez. Y en otras versiones quizás tenga otro título. Eso no lo puso el escritor de Hebreos. Ni puso versículo 11 y empezó a escribir. Luego versículo 11, no, eso ya lo han hecho posteriormente. Y pienso que eso naturalmente vino por guianza del Espíritu Santo, porque fueron sacerdotes católicos los que lo hicieron, para facilitarnos el aprendizaje y el poder encontrar el pasaje al cual esta mañana nos estamos refiriendo. Porque imagínense, si no tuvieran capítulos ni versículos, encontrarlos sería bastante tedioso y lento. Pero el Señor guió a los primeros cristianos allá por el año 1200 a facilitarnos el aprendizaje poniéndole números, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos habla allí, el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil que explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice, ven que aquel que tiene oído, oiga, ¿no? Entonces, como que fuera una contradicción. ¿Y quién podría escuchar si no tiene oídos? Naturalmente, el que tiene oído tiene que escuchar, ¿no? A veces dice, el Señor Jesucristo le dice, el que tiene oído, oiga. ¿Y quién podría oír sin tener oídos? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Pero hay quienes tienen oído, pero no escuchan nada. Uno, porque están sordos, pero físicamente, pero aquí el escritor está hablando de aquellos que están sordos espiritualmente, y yo por mi parte estoy hablando de aquellos que están más sordos todavía, ¿no? No solamente sordos, sino perezosos para entender y comprender sus responsabilidades y obligaciones. Porque tenemos todos responsabilidades y obligaciones, y aquí aún ni los niños se salvan en ese sentido. Gloria a Dios, ¿saben? Porque cuando Dios quiere usar, Dios usa adultos, ancianos y niños también. Para Él no hay nada imposible. ¿Ven? Y está hablando aquí que hay cosas difíciles de explicar. Y no porque realmente sean difíciles de explicar, sino que Él está mirando a sus oyentes, a quien se está dirigiendo, a sus lectores, que le quiere hablar otras cosas más, pero que por su inmadurez, por su incapacidad de comprender, de estudiar, su pasividad en estudiar la palabra, ¿ven? Los hacía perezosos y tardos para entender, comprender, cuando ya, en el versículo siguiente dice, ya debería de ser maestros. Gloria a Dios. Maestros para entender y comprender. El autor de Hebreos, que no se sabe con certeza quién lo escribió, algunos dicen el apóstol Pablo, en fin, ahí hay una discusión de los teólogos, ahí esa no es nuestra responsabilidad, discutir quién lo escribió. El tema que está aquí, dirigido naturalmente a los hebreos, que se refieren a los cristianos o a los judíos con descendencia hebrea,
a los judíos convertidos. Es a quien le está escribiendo el apóstol o el escritor de Hebreos. A ver, ustedes saben bien de que los primeros cristianos fueron judíos. El apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, dio el primer sermón, se convirtió en 3,000 judíos. A ver, aquí el escritor se está dirigiendo a ellos, a todos los judíos convertidos. A ver, que estaban en el camino. Y les exhorta fuertemente a que ellos maduraran, alcanzaran madurez, entendimiento, tuvieran ese deseo de escudriñar, de aprender, de entender la palabra de Dios. Y aquí como que el escritor se siente ahí, digamos, con ganas de poder enseñarle cosas, pero ve que los oyentes, sus lectores, no están a la altura de todo lo que él quisiera enseñarles. Los versículos anteriores, ahí vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí le está dando una pincelada de todo lo que él le quiere enseñar y le dice, ustedes tienen que comprender, entender las escrituras y profundizar en ella, porque hay otros temas que quiero explicarle, pero ustedes se han puesto perezosos. Gloria a Dios, ¿sabe? Se han puesto perezosos y obviamente se siente el escritor de Hebreos con ganas de enseñarle tantas cosas, pero que ellos están con mucha pasividad, tanto espiritual como de estudio de la palabra de Dios. Dice ahí claramente que los oyentes estaban perezosos, y esa pereza es muy peligrosa. Porque la pereza espiritual te lleva luego a la desidia, te lleva a la inmadurez y a la falta de discernimiento para comprender las profecías, los tiempos que estamos viviendo, para comprender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque algunos hermanos piensan que la obligación de predicar la palabra de Dios es solo del pastor. Y no es así. Es de todo aquel que conoce la palabra, y aquí aún ni los niños, amén, se pueden sentir allí exonerados, porque ellos, de acuerdo a lo que entienden su palabra de Dios, Dios le va a dar a ellos entendimiento para que ellos también a su vez le compartan con sus compañeros de colegio, con sus amiguitos, en su propio idioma. Pues Dios no es un tema solo de adultos y de teólogos, no. Dios se va a dejar entender a todos. En estos días un hermano me decía, no, es que la palabra de Dios es difícil para entenderlo. Le digo, no te preocupes por si es difícil o no. Lo que tienes que hacer es leerla. Tú lee la palabra y ora a Dios, y Dios te va a dar el entendimiento para que entiendas, y ahí viene lo especial de la palabra, para que entiendas lo que necesitas entender de acuerdo a tu condición y nivel espiritual. Entonces, un niño va a entender la palabra de Dios y Dios se va a dejar entender por él de acuerdo a su propia madurez y crecimiento. Al igual que una persona mayor, adulta,
¿Lo va a entender también de acuerdo a su conocimiento y madurez? Un niño también lo va a entender de acuerdo a su madurez y a su inocencia e infancia. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el tema es el tener ese deseo y ese anhelo de estudiar y no ser perezoso. Vea lo que dice el versículo 12 del capítulo 6 de Hebreos. A fin de que no os hagáis, dice, ¿no?, perezosos. La pereza espiritual se convierte en un pecado. Sino imitadores, dice, imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y esto es lo que está tocando el escritor de Hebreos. Una vez más dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que, oyendo la palabra y estudiando la palabra, ahí podemos parafrasearla, tuvieron fe, maduraron su fe, y la paciencia, y a través de la paciencia heredaron la promesa. Gloria a Dios. Aquí estamos muy preocupados en ese sentido, y la pastora igualmente viene trayendo clases bíblicas los días domingo en la tarde y los días martes. ¿Por qué? Porque queremos que cada uno de ustedes madure en la fe, madure en el conocimiento de la palabra de Dios, anhele saber más y más de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo y el plan de Dios con su vida. Porque Dios tiene planes con cada uno de ustedes y aún los niños también. Gloria a Dios. Los niños también, Dios tiene un plan con ellos. Nadie está exonerado de eso. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cómo aprendemos eso? ¿Cómo conocemos eso? Si no escudriñamos la palabra. El día de hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, y aquí jamás pondremos freno, ¿no?, ni prohibiremos a ningún hermano escuchar ciertas emisoras cristianas, escuchar a ciertos predicadores, escuchar por las redes sociales e indagar qué está pasando en el mundo cristiano. Más bien lo desafiamos a que lo haga y que usted, sea quien sea el predicador, usted primeramente lo que esté escuchando lo lleve a la palabra y vea que aquel predicador está predicando conforme a la doctrina y a la palabra de Dios. Y usted pueda decir amén primero. ¿Amén? Después de haber analizado. Porque lamentablemente, puedo decirlo con toda seguridad, el día de hoy se está cumpliendo una profecía del apóstol Pablo, que nos dice que en los postreros tiempos vendrán burladores y estarán dando doctrinas de demonios. Y vaya, que sí lo están haciendo. Gloria a Dios. ¿Y cómo sabe usted cuál es esa doctrina de demonios? ¿Cómo sabe usted que lo primero que escuchó, aun cuando aquel predicador esté levantando muertos, está conforme y usted, por ese hecho, ya usted esté diciendo amén? Porque levantó a un muerto. Primero hay que saber si estaba bien muerto para saber si lo levantó. Porque hay tantos engañadores el día de hoy que utilizan las emociones para meter sus doctrinas y por no ser maduros, usted esté diciendo amén a una doctrina de demonios. Porque ¿a dónde va a llevar el diablo, que el Señor lo reprenda, su doctrina de demonios si no es a la iglesia? Él no la va a enseñar en la cantina, él no lo va a enseñar en los parques, él lo va a llevar a la iglesia. ¿Y a quién va a usar? Naturalmente a sus siervos. ¿Y cómo usted lo va a conocer?
¿Cómo lo va a identificar? Dios quiere que usted lo identifique por su palabra. ¿Y cómo lo va a identificar por su palabra si no la estudia? Gloria a Dios. A ver, la primera diapositiva. Se nos están quedando un poco el control, un poco adormecidos hace rato, que ya debieron haberlo puesto. A ver, oyentes sordos y perezosos. Ahí lo vemos. A ver, en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decirse, hay mucho que enseñar. A ver, hay mucho que enseñar. Y difícil de explicar. Para él no, sino que lo que está diciendo el escritor, ¿cómo le explico a ustedes esto si todavía no han madurado? Él está mirando la condición de sus oyentes. Quiero hablarle de otras cosas más, pero no están ustedes a la altura. No están en la madurez suficiente para que reciban todo lo que les quiero enseñar. ¿Cómo se lo explico? Eso es lo que está diciendo aquí. A ver, el escritor de Hebreos. Por cuanto habéis hecho tardos para oír, por eso que ahí va el título, ¿no? Oyentes sordos. A ver, están recibiendo la palabra pero con mucha pereza. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía, dice el escritor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria a Dios. ¿Ve? Ese es el tema que también aquí nos preocupa. Queremos enseñarles otras cosas más, pero vemos que hay que siempre estarle recordando la leche y calentándosela. Porque si se le sirve fría, también algunos quizás la vomiten. Recuerdo un famoso colegio aquí en el Agustino, donde está respaldado por una entidad alemana, y dan comida, y para entrar a ese colegio hay que probar, bueno, lo cual no es muy difícil el día de hoy, de que uno es pobre y no tiene condición económica. Porque si ahí va la asistente social, ven cuáles son la condición económica de los padres, si tienen sus recursos, pues que lo manden a otros colegios. Si son realmente pobres, ahí tienen su espacio y le dan su desayuno y le dan su almuerzo. Los muchachos salen almorzados de ahí del colegio. Y tienen que demostrar que son de escasos recursos. Y vayan a ver el tremendo colegio que es ahí en el Agustino. Y se sorprendieron los tutores, los maestros, todo el personal, que después de almuerzo, los niños, adolescentes comenzaron a vomitar. Y se preocuparon. ¿Por qué están vomitando? A ver, veamos qué le hemos dado del almuerzo. Chequearon el almuerzo, el menú, y vaya que era de primer nivel, con muchos nutrientes, hierro, fósforo, con todo lo que los niños necesitan para crecer. Pero comenzaron a vomitar. Así que los llamaron a los niños. ¿Por qué han vomitado? Vieron todo el tema. Y le preguntaron, ¿y qué te da tu mamá de almorzar? Pollito y papa. Frituras. ¿Y qué le habían dado en el colegio? Lentejas con su pescado frito. Y vieron que estaba muy bien el menú, todo estaba muy bien. Los niños no comían eso en su casa. Le estaban dando buen alimento, pero el estómago se había quedado en la cuna todavía. Ya están en el colegio, están ya grandecitos, 8 o 9 años, vomitando porque en su casa su mamá solamente le daba pollito y papa. Y no alimentos sólidos. O sea, miren, eran de 8 años y no tenían estómago para aguantar la lenteja, el trigo, la quinoa. Lamentablemente, lo mismo sucede el día de hoy en la iglesia.
Tenemos hermanos convertidos de hace años y todavía no podemos darle pescado con espina. Amén. Gloria a Dios. Lomo, carne con hueso ahí para que saquen la médula espinal ahí del hueso, chupen los huesos, lo mastiquen. Todavía tenemos que darle su leche tibia. Gloria a Dios. ¿No? Lo mismo sucede en la iglesia. No maduran. ¿Y cómo evaluamos eso? Por las clases que se dan y luego las preguntas que hacen cuando la quieren hacer y otros que no la hacen por temor. Y cuando algunos hacen las preguntas, vemos que esas preguntas ya tenían que haber sido respuestas hace mucho tiempo en ella, porque son temas que se tocan hace tanto tiempo y todavía hay que volverle a dar la leche tibia, quitándole la nata de encima porque ni la nata la quieren pasar. ¿No? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando se compraba la leche de vaca? ¡Ay, está con nata! Mamá, quítale la nata. Sácale porque ni la nata la podían pasar. Cuando la leche se daba su nata, ¿no? Ahora la leche del día de hoy, pues, no da nata porque la sacan no de la vaca, sino de la lata. De vaca a la lata. Esa ya no da nata. No, pero antes, pues, uno iba al establo a comprar ahí, tan ordeñando, y vaya a ver la nataza que salía de la leche y no se podía pasar. ¡Sácale la nata! Todavía el día de hoy hay hermanos en la iglesia en esa condición. Quieren leche bien coladita, sin nata. Gloria a Dios. Porque son perezosos para entender la palabra, estudiarla, procesarla, analizarla, lo cual debe llevarlo a la madurez espiritual. La madurez espiritual no se alcanza solo con oración y ayuno. Se alcanza con el estudio de la palabra. Siguiente diapositiva. Gloria a Dios. A ver. Y aquí vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dice con respecto a este tema. A ver. El Señor Jesús ordena. Él ordena estudiar la palabra. Y aquí no queremos entretener. Y la hermana que da la clase a los niños y adolescentes los días sábados, tampoco puede traer una clase solo con entretenimiento. En que los niños vengan a entretenerse aquí para que pasen el rato y la madre se libre al menos por un par de horas de estar con los niños ahí bajo presión. No, los niños tienen que aprender la palabra y la maestra de la escuela de los niños tiene que saber que tiene que alimentar a esos niños con la palabra de Dios, de acuerdo a su edad, naturalmente, y que vayan aprendiendo y a memorizar y a aprender las escrituras, porque la orden es para todos. Y aquí, naturalmente, a los adultos, esa también es mi responsabilidad, no de entretenerlos aquí, sino de alimentarlos. Así que tanto la maestra de la clase bíblica los sábados como el que habla, y la pastora igualmente, tenemos esa responsabilidad de alimentar a los corderos y a las ovejas y a los corderitos. Alimentarlos. Gloria a Dios. ¿Amén? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que maduren y crezcan fortalecidos y sanos. Y lo que la palabra de Dios nos dice, tanto a los padres como a los maestros aquí, ¿no? Tanto a la pastora, a la hermana de los días sábados, como al que le habla. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tanto a los maestros como a los padres en su casa. También. Por eso que nos dice Juan 5:39. Bueno, no lo dice Juan, lo dice el Señor. Juan lo escribió, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, esto es más profundo de lo que realmente podemos entenderlo. La madurez espiritual, como ya lo dije hace un momento, no se alcanza con oración y ayuno, sino con el estudio de las Escrituras. La madurez espiritual no se alcanza por tener una experiencia con el Señor o un encuentro con el Señor, sino por el estudio de la palabra. Es la palabra la que nos va a dar la convicción, la salud, la madurez, el crecimiento espiritual. Todos tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escudriñando las Escrituras, estudiando la palabra. Gloria a Dios. Amén. En cierta oportunidad estaba dando yo una clase a los adultos y niños también, como hay el día de hoy. E hice una pregunta de acuerdo a lo que estaba explicando y el primero que me respondió fue un niño. Los adultos estaban en el aire. Y ese niño lo veía que miraba para acá, se movía como son inquietos, y a la hora que hice la pregunta fue el que me respondió. Eso fue una sorpresa para mí. Gloria a Dios. Los adultos todavía hasta el día de hoy creo que están pensando en la respuesta. ¿No? Entonces dice escudriñar las Escrituras. El Señor le dice, mi palabra es vida. Se lo dijo a Satanás. No solo de pan, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? ¿Y cuál es la boca de Dios? ¿Cuántos tienen la boca de Dios? Levanten la boca de Dios. ¿Quiere que Dios le hable? Pues léala. Así de simple. Así de simple. ¿No? Porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. O sea, ¿cómo es que sabes que tienes la vida eterna? Porque amas el estudiar la palabra. Amas el escudriñar la palabra. Amas leerla. Gloria a Dios. ¿Amén? Y aquí, ¿quieres conocer al Señor? ¿Lo quieres conocer? Miren, hermano, es tan especial conocer al Señor que todo lo que tienes que hacer es leer los 4 evangelios. Y leerlo y leerlo. Ahí el Señor se te va a revelar, ahí el Señor te va a hablar. Ahí el Señor se va a identificar a ti. Él te va a hablar, Él se va a revelar a tu vida a través de los 4 evangelios, que es la biografía. Que algunos dicen, ¿por qué no solamente fue un solo evangelio? Porque no fue suficiente para uno poder plasmar en las Escrituras lo que veía en el Señor. Por eso que hay 4, porque el Espíritu Santo guió a 4 y cada uno de ellos tomó distintos aspectos de la personalidad del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y Juan pues también tocó el aspecto espiritual del Señor cuando empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿No? Entonces los 4 evangelios, cuando comienzas tú a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí el Señor se te va a estar revelándote y hablándote y lo vas a conocer y vas a profundizar en su personalidad. Gloria a Dios. ¿Amén? Y naturalmente el Señor te va a guiar y te va a mostrar y te va a enseñar para qué te dio la vida. ¿Por qué estás aquí en el mundo? Siguiente diapositiva. Vamos avanzando porque el tiempo es corto. El Espíritu Santo vendría y les daría entendimiento para comprender las Escrituras. Ese es el tema. Algunos dicen que no le entiendo. Es que
Este no es un libro de historia simple, pues. Gloria a Dios. ¿Vale? Esta es la palabra de Dios. 44 escritores. 40 escritores a lo largo de 2500 años, aproximadamente. Gloria a Dios. Amigo, 1500 años. Estoy hablando hasta el día de hoy, ¿no? 1500 años, desde Moisés hasta Juan. Escritores que no se conocieron, naturalmente. ¿Y qué sucedió? Que cuando se estudia la Biblia, se encuentra una solamente. ¿Quién guió a estos 40 escritores? El Espíritu Santo. Él los guió. Y hay una armonía espectacular desde el Génesis y Apocalipsis. Entonces, si usted coge un libro de historia, de cualquier tema, al leerlo, se encuentra con un tema que no le entiende. Llama a su maestro de historia y dice, explícame esta parte, ¿qué sucedió en tal fecha o en tal asunto y por qué se dice esto? Él te va a tratar de explicar y de repente no te satisface. ¿Qué tendrías que hacer? Fijarte quién es el autor, ¿no? Si está vivo el autor y tiene su correo electrónico, pues le mandas un correo y le preguntas. Y él te va a explicar por qué puso esa nota, por qué escribió lo que escribió, por qué dijo lo que dijo, cuáles son sus fuentes, de dónde vino la información. Entonces, ¿qué mejor que el autor para explicarte lo que estás leyendo? ¿Es obvio o no es obvio eso? Sentido común, ¿no? ¿No entiendes algo de la escritura? Fíjate quién es el autor. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? A ver, los niños. ¿Quién es el actor de las escrituras? Lo dicen con miedo. Vuelvo una vez más. ¿Quién es el actor de las escrituras? Los niños dicen Dios y otros dicen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios. ¿No entiendes algo de la Biblia? ¿Qué tienes que hacer? Preguntarles al actor. ¿Quién es el actor? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo? Capítulo 14 del Evangelio de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En qué día se refiere ese? ¿Cuál es ese día? El contexto nos hace ver que es la venida del Espíritu Santo, el día de Hechos, Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. El Señor dijo, no os dejaré huérfano, vendrá el Consolador, para que esté con vosotros por ese día, sino para siempre. Entonces, ¿no entiendes algo de la Escritura? Pues ora y pregúntale al Espíritu Santo. Así de simple. ¿Qué nos dice el versículo 26 del mismo capítulo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Qué dice? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Está diciendo que el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarles a ellos, enseñarme a mí, enseñarles a ustedes. Aprender yo para explicárselo a ustedes. Y si ustedes empiezan a estudiar y seguir la línea, el mismo estudio va a generar en ustedes más preguntas que tienen que ser respondidas. Y de acuerdo a las preguntas que hagan, el expositor de la palabra, el teólogo, el maestro, entenderá qué tan maduro está usted. Y se está madurando y creciendo espiritualmente. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 12. ¿Qué nos dice allí? Aún tengo muchas cosas que decir. Mire, el Señor está viendo a sus oyentes.
Está mirando a Pedro, Juan. 3 años con él. Y ya estamos en el capítulo 16, ya el capítulo 13 nos habla de la Santa Cena. Capítulo 16, luego el capítulo 17 viene de la oración, y esto entendemos que este capítulo se dio entre la Santa Cena y la oración del Getsemaní. Ya está el Señor próximo a ser traicionado por Judas. Ya viene Judas con su batallón. Ya está viniendo en el camino. Vean. Y aquí los discípulos ya han estado 3 años con el Señor. Vean, 3 años. Donde el Señor y Juan nos dice que muchas cosas el Señor les enseñó. Que faltaría papel y tinta. Y ahora el Señor ya está por ser traicionado. Ya viene Judas con su batallón. ¿Y qué le dice el Señor a sus discípulos con quien caminó con ellos 3 años? Vea lo que le dice. Aún tengo muchas cosas que enseñaros, que deciros, pero todavía ustedes no la pueden sobrellevar. Todavía no están a la altura de poder recibir todo lo que le quiero enseñar. 3 años con él pero Señor, 3 años contigo, ¿que todavía no hemos madurado? No, todavía. Los veo y todavía su mente no va a poder soportar todo lo que les quiero enseñar. ¿Y qué les dice ahí a continuación? Versículo 13. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo que habrá de venir. ¿Oyere dónde? En el cielo. Traerá la información, nos las hará oír. Gloria a Dios. Amén. Y entonces creceremos espiritualmente en el conocimiento de la palabra, porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, para madurar y crecer espiritualmente, no es suficiente orar, sino tener hambre y sed de la palabra, estudiarla y pedirle en oración al Espíritu Santo: dame entendimiento para comprenderla, dame sabiduría para interpretarla. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y sigue diciendo el versículo 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, cuando usted coge la Biblia, coge la Sagrada Escritura, tiene que entender que está cogiendo la mente de Dios, la palabra de Dios en sus manos. La va a leer. Señor, no entiendo. Aquí estoy. ¿Qué es lo que no entiende? Entonces, la oración. Antes y después de haber estudiado la palabra y durante el momento en que la esté estudiando, Espíritu Santo, guíame, dame entendimiento. Ayúdame a entenderla. Porque usted quiere crecer, quiere madurar. Gloria a Dios. Entonces, a eso es importante. Usted va a madurar, va a crecer, y el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento, la sabiduría, para que madure, crezca. Gloria a Dios. Eso es sumamente importante. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces ya usted puede imaginarse lo que el escritor de Hebreo está tratando de explicar, como que lo toma en sus manos ese tema el escritor de Hebreos. Quiero enseñarles más cosas, pero ustedes no terminan de hacer preguntas tontas. Teniendo tanto tiempo ya en los caminos del Señor, siguen preguntando por la leche espiritual, si tiene nata o no. Ni la nata la pueden pasar. Quieren leche purita, tibiecita, todo digerido, porque sus estómagos todavía no soportan el trigo, no soportan la quinoa, no soportan, amén, las menestras. No hay madurez en ese estómago espiritual. Todavía siguen haciendo preguntas de niños de escuela dominical, cuando ya debe de ser maestros. Gloria a Dios. Entonces aquí hay una fuerte exhortación a madurar.
a crecer. Y no solamente los adultos, sino los niños también. Gloria a Dios. Amén. Los niños también. ¿Por qué los niños? ¿Por qué lo dice? Amén. Joel en el capítulo 2. Que el Espíritu Santo vendría sobre vuestros hijos. Sobre todo a carne, ¿no? Sobre vuestros hijos, sobre vuestros jóvenes, niños, adolescentes y ancianos, siervas y siervos. Ahí incluye el Señor a todos. No margina a nadie. Gloria a Dios. Amén. De eso nos está hablando aquí. Ahora, ¿por qué tenemos que crecer? ¿Por qué nos llama aquí? Amén. El escritor de Hebreos siente esa carga, siente esa presión. Dice, quiero enseñarles más, pero ustedes todavía no maduran. Siguiente diapositiva. Gloria a Dios. El autor de Hebreo, amén, nos exhorta a ser maestros de la palabra. Ah, no, para el pastor. No. Es para todos. Todos. Cada uno a su nivel. El pastor aquí en la iglesia. El padre en su casa. El hermano trabajador en su trabajo. La madre en su casa con sus hijos. Y con las vecinas. Porque cuando uno comienza a crecer, viene el peligro. A ver, ¿qué sucede? Y esto es algo muy natural, la naturaleza. Con los árboles frutales. ¿Qué pasa con una fruta que está madura? ¿Qué pasa con la fruta? Cae. ¿Para qué cae? ¿Por qué cae? ¿Ah? ¿Por qué cae? ¿Y por qué cae? ¿Para qué cae? Para dar alimento. ¿Amén? Cae porque está madura, y como está madura está en condición de ser digerido. ¿Y quién lo va a comer? Las personas que lo recogen o los animales del campo. ¿Amén? Los roedores, los animales del campo van a comer esa fruta. ¿Y qué sucede con la fruta que estando madura se queda en el árbol prendida? ¿Cómo se le llama a eso? No, estando madura se queda en el árbol. ¿Ah? Se pasma. Amén. Por estar madura se pasma, se queda allí. Y una vez pasmada, ya no se puede comer. Lamentablemente. En algunas congregaciones, y esta también, tenemos hermanos pasmados. Porque creen que el dar de comer, el enseñar la palabra, solo corresponde al pastor. Y no es así. Por eso Hebreo nos dice aquí el versículo 12, capítulo 5, porque debiendo de ser ya maestros, o sea, aprende para... ¿Qué hace el maestro? ¿Para qué estudia el maestro? Para enseñar. Y para los que en algún momento han dado una clase y se han puesto a enseñar algo, uno aprende más a la hora de enseñar. Gloria a Dios. ¿Amén? Que ya se quedan los textos. Y entonces a veces dice, uy, ¿cómo sabe el pastor? ¿Cómo suelta los textos bíblicos de aquel tema? No es que lo sepa así sino que constantemente lo viene enseñando y lo viene repitiendo y lo viene repitiendo. Entonces ya todos los temas y texto bíblico que usa ya están ahí en su mente y lo va soltando. Entonces ya no tiene que ir a la Biblia. Y yo he escuchado así, hermanos, que se sorprenden cuando el expositor, es que no es primera vez que lo está exponiendo, ya lo viene 20, 30, 40 años exponiendo ese tema, pues. Entonces ya los textos bíblicos están ahí grabados en su cabeza.
Y siempre que lo va a enseñar, lo vuelve a estudiar, lo vuelve a repasar. Se queda ahí. Entonces, cuando más lo enseña, más lo aprende. Entonces, ¿qué sucede con los hermanos que están aprendiendo, pero en su casa ni a su esposa ni a sus hijos los reúne para explicarle nada? Se pasman. Se pasman. Porque lo que ha aprendido no lo está dando. Entonces, ¿cómo va a aprender usted más? Cuando coge ese amor a la palabra y por haber aprendido la palabra y haber asegurado su salvación, entiende y comprende cuán cerca está el Señor. Entonces, si usted está aquí en la iglesia, estudiando la palabra, en los temas que tocamos con respecto a la venida del Señor, en los temas de teología, cuando lo toca con la pastora y otros temas más, y el Espíritu Santo le redarguye y siente que el Señor viene pronto, pero va a su casa y se pone a ver la televisión, va a su casa, se pone a ver el noticiero, y sus hijos y parientes y amigos están en la borrachera, los ve y los saluda y no les dice nada, no comparte la palabra con nadie. ¿Para qué aprendes? Ah, no, ese tema del pastor. No, mis estimados hermanos. Y ahora les digo algo. Aquí enseñamos que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo lo creen así, hermanos? Y que hay un arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo lo creen? Cosa que el día de hoy está en tela de juicio, ¿sabe? Hay pastores, teólogos que hoy están enseñando que tal arrebatamiento no se va a dar. Pero el Señor, escuchen esto, no solo viene a levantar su iglesia. La Biblia dice, claro, que el Señor viene a levantar su iglesia, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Amén? Que el Señor no solo viene a levantar su iglesia. Porque alguno dice, sí, soy de la iglesia del Señor. Sí, está bien que sea de la iglesia del Señor, pero no todos los que son de la iglesia del Señor van a entrar al cielo. Y van a tener parte en el arrebatamiento. Vea la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son de la iglesia del Señor, 5 más 5. ¿Pero cuántos se van? Solo 5. Y las otras 5 se quedan. ¿Y son de la iglesia? Sí, son de la iglesia. Por eso que hoy le digo que el Señor no solo viene a levantar su iglesia, sino que Él viene a levantar a sus discípulos. ¿Amén? A sus discípulos. Es lo que el Señor viene a levantar. Por eso nos dice, y el Señor lo dijo a sus discípulos. ¿Amén? Y será predicado el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos. ¿Y el discípulo qué tiene que hacer luego? Seguir haciendo discípulos. ¿Y de qué nos está hablando? De enseñar la palabra. Entonces, si usted viene a los estudios bíblicos, ¿para qué? Para que aprenda. ¿Y luego qué hace con lo que ha aprendido? Pues tiene que compartirlo con sus vecinos, parientes y amigos. Que aprendan lo que usted está aprendiendo. No vienen ellos a la iglesia, pues usted está allí en su casa. Están sus hijos. Reúnalos. El padre de familia, haga un culto y un devocional en su casa con sus hijos. Comparta con ellos la palabra. Gloria a Dios. Llegó su comadre, llegó su vecina. Comparta la palabra porque usted no quiere que se queden, pues, ¿no? Y que conozcan del Señor. Entonces, a medida que usted la comparte, sigue aprendiendo. A medida que usted la comparte, su amor va creciendo por las almas perdidas en obediencia al Señor, porque entiende entonces que el Señor le está mandando a discipular. Y la labor de discipular es para todos los discípulos.
que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces el Señor va a venir a levantar a sus discípulos. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el escritor de Hebreos, cuando dice allí en Hebreos 12, capítulo 5, porque debiendo de ser ya maestro, no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia, a los creyentes, que ya ustedes tienen tanto tiempo en la iglesia que ya cada uno debería ser maestros. Gloria a Dios. Para que enseñes a otro la palabra. A la hora que estás en tu trabajo y estás compartiendo con tu amigo, con tu vecino, le estás enseñando. Ahí tú eres maestro para él. Y te va a decir, oye, ¿cómo sabes la palabra? Hoy no lo había entendido así. Pues ya te convertiste en maestro. O estás esperando que te den el título. No, estás aquí en el discipulado. Estás recibiendo la doctrina, las enseñanzas bíblicas los días de semana. Pues tienes que compartirla con otros. Al compartir lo que has aprendido aquí, se te va a grabar más. Miren lo que estamos hablando el día de hoy y el próximo domingo. Yo podría preguntar, ¿qué hablé el domingo pasado? Se olvidaron. ¿Por qué se olvidaron? Porque a nadie se lo compartieron. Porque si se hubieran compartido a alguien, no se les olvida. No se les olvida. Gloria a Dios, se le queda grabado. Y empiezan a poner en práctica lo que hoy están escuchando. Entonces el tema no se le va a olvidar. De lo contrario serían oidores, sordos y perezosos. Lo cual no queremos en esta congregación. No queremos oidores sordos y perezosos. Pues el apóstol Pablo, ¿qué dice? No me cansaré de repetir las mismas cosas. Y cuando el apóstol Pablo dice, no me cansaré de repetir las mismas cosas, de repente el apóstol Pablo se enteró que alguien dijo, ¡ay, Pablo, con lo mismo! Como a veces me lo dicen conmigo. ¡Ay, el pastor Ramos con el mismo tema! Gloria a Dios. Entonces, cuando el maestro o el pastor trae el mismo tema, muchas veces, es porque entiende que todavía algunos están con el oído pesado y todavía no han tomado conciencia, entonces hay que volver a repetirlo. Porque todavía hace preguntas, porque ya viene tocando el mismo tema y todavía se quedan en la duda. ¿Qué? Yo lo vengo enseñando hace rato, ¿todavía no lo aprenden? Más leche, más leche. Pastor, la leche está fría, quítele la nata. Quitarle la nata. Puede ser, pues. Con eso se enfrentó el escritor de Hebreos y le dice a sus oyentes y lectores, debiendo de ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria a Dios. ¿No? ¿Y qué dice Pablo? Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Cómo podemos pensar? Y nosotros que tenemos la responsabilidad de enseñarle a ustedes la palabra. Como le dije a un hermano en estos días, que me encontré con él, que ha dejado de congregar. Y cuando lo llamé, hermano, ¿cómo está? Estoy preocupado por ti. No, pastor, no se preocupe. ¿Cómo que no? Sí, me tengo que preocupar. No me digas eso. Sí, has dejado de congregar y tengo que preocuparme. ¿Y por qué me tengo que preocupar? Porque Dios me va a preguntar. ¿Dónde está la oveja que te di? ¿La fuiste a sacar? ¿La fuiste a buscar? ¿Dejaste la 99 para ir a buscar la otra? Sí, Señor, lo hice. Lo fui a buscar. Lo llamé por teléfono, le mandé correo, WhatsApp. Me encontré con él en la calle. Y no hay forma de que venga. Entonces el Señor dirá, a ver, pongan el video para ver si eso es cierto. Y ahí estaré. Por eso tengo que preocuparme porque Dios me va a preguntar. Y eso le dije, Dios me va a preguntar, ¿dónde está fulano de tal? Ay, yo no puedo decir, ay Señor, no sé. No, tengo que responder.
tengo que responder. Y eso le dije al hermano, tengo que responder por ti, a Dios. No me digas, no te preocupes, pastor, sí, tengo que preocuparme. Ahora, si estás congregando en otra congregación, bueno, ya la responsabilidad se va con otro pastor, pero mientras que has estado congregando con nosotros y no vas a ningún sitio, entonces tengo que preocuparme. Porque a Dios le tengo que dar cuenta. Y todavía estoy con él en la calle y le digo, Señor, mi mirada al cielo, Señor, le estoy hablando. Hermano, se está grabando y te estoy diciendo, tienes que congregar, buscar de Dios. No, pastor, no, es que eso no es broma, pues. ¿O acaso Dios no lo ve? ¿Me está viendo Dios o no? Claro que sí. Le estoy hablando, Señor. Así todavía hice. Ya, pastor, mañana estoy ahí. Hasta el día de hoy no viene. Gloria a Dios. Amén. Y lo voy a seguir buscando. ¿Por qué? Porque tengo que dar cuenta. Entonces, cuando esto sucede, o están escuchando otra cosa, o tienen oído pesado y se han pasmado, porque dicho hermano tiene un montón de años en la iglesia y no ha terminado de madurar. ¿Y por qué? Porque lo que ha recibido por tanto tiempo no lo ha compartido con nadie. Entonces es un fruto que se quedó en el árbol pegado, pasmado, que no alimenta a nadie. Y eso es peligroso para una congregación y para cualquier creyente que se queda pegado en el árbol. Porque el árbol tiene un propósito, dar de comer. Y si no das de comer, serás cortado. Pues dice, el hacha ya está a la raíz de todo árbol. Árbol que no da buen fruto, será cortado. Aquí todos, los que me están escuchando y los que están en sus lugares a donde llegue este mensaje, tienen que entender que tienen que dar buen fruto. Y el fruto es compartir la palabra. Compartir lo que has aprendido, lo que estás escuchando. Porque el Señor viene por discípulos obedientes y que obedecen la palabra. Gloria a Dios. Por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque ¿qué nos dice aquí? El apóstol Pablo, comprendiendo, le dice, porque vendrán tiempos peligrosos. Este es el tiempo. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso es que hay congregaciones que crecen con tanta rapidez y hoy día aquí en el Callao hay congregaciones que están de moda. Pero cuando escuchamos lo que ahí se enseña, podemos decir con toda seguridad que es pura fábula. Pero y vaya a ver la cantidad de creyentes que hay en aquellas congregaciones, oyendo fábulas. Y es triste que hermanos, donde aquí estamos enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina, tratando de darle alimento sólido, lentejas, amén, quinoa, trigo, gloria a Dios, terminen luego en aquellas congregaciones a seguir tomando leche y los primeros rudimentos de la fe, o que se quedan escuchando fábulas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se quedaron de niños, no maduraron, no crecieron para tener discernimiento en cuanto a lo que hoy se está enseñando, redes sociales, WhatsApp, Facebook, radio, televisión, de que a veces se escuchan puras fábulas y no se da el alimento sólido para que el creyente crezca. Hemos tenido algunas visitas de aquellas congregaciones y cuando escuchan lo que estamos enseñando salen espantados. Gloria a Dios. Y se van a su lugar y dicen, no, ahí es otra cosa. Porque enseñamos lo que tiene que ver con el crecimiento, la madurez espiritual, el ayuno, la oración, cosas que el día de hoy lamentablemente no se está enseñando. Y cuando hablamos que sin santidad nadie verá de Dios,
Señor, más rápido salen corriendo. Y se vuelven a su lugar donde allá se les enseñan puras fábulas. ¿Y por qué no decirlo? Hasta doctrinas de demonio. ¿Cómo reconocer una doctrina de demonio? ¿Cómo reconocer una fábula? Pues creciendo en el estudio de la palabra, para tenerlo el sentido bien agudizado, para discernir, comprender lo que usted está escuchando y decir, eso no es de Dios. Gloria a Dios. Por eso que acá jamás vamos a prohibir, hermano, usted puede escuchar lo que quiera. Ya espero que venga, pastor, escuché tal cosa y algo me decía que no estaba bien. ¿Qué fue lo que escuchaste? A ver, te das cuenta. ¿Y qué dice la palabra? No dice, ¿qué digo yo? No. ¿Qué dice la palabra? Está en contra de lo que las escrituras dicen. Fábula. ¿Y quién lo dijo? Fulano de tal que levantó muertos, abrió oído de sordo, levantó paralítico. ¿Qué nos dice la palabra? En aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro. ¿Qué dijo el Señor? No os conozco. Eran lo que enseñaban fábulas y doctrinas de demonio. Que estaban más preocupados en llenar sus locales que en llevar almas al cielo. Aquí estamos más preocupados por lo segundo, en que ninguno de ustedes falte a la cena de las bodas del Cordero. Pues yo voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mis hermanos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de aprender a discernir la palabra, a que usted no se pase un día sin leer las Escrituras. Hoy día trajo su Biblia. Espero que no llegue a su casa y la cierre hasta el próximo culto que tenga que venir, recién abrirla aquí. Donde el pastor diga, abran su Biblia, recién la viene a abrir. En su casa han pasado 2 días, 3 días y no la abrió. No queremos ese tipo de creyentes. Queremos que usted llegue a su casa mañana, más tardecito, en algún momento que tiene libre, después de haber hecho sus quehaceres del hogar, coja su Biblia y la lea. Gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, así como alimenta su cuerpo, también tiene que alimentar su alma, y no solamente al venir aquí a la iglesia, sino estando en su casa. Usted alimenta su cuerpo, desayuno, almuerzo y comida. Si no hace eso, termina anémico. Si usted no lee su Biblia en su casa y solamente la viene a leer aquí a la iglesia una vez a la semana, o 2 veces, o 3 veces a la semana, está anémico espiritualmente. Y los anémicos espirituales no entran al cielo. Madure, mi hermano. Madure, mi hermana. Usted tiene responsabilidad. Yo tengo responsabilidad de alimentarlos a ustedes con la sana doctrina, y usted tiene la responsabilidad de replicar en su casa, en sus parientes, amigos y vecinos. Ore por ellos. Señor, mis vecinos tienen que saber esto. Mis vecinos tienen que conocer que ya estamos viviendo tiempos finales. En algún momento los vecinos, usted va a orar por ellos. Señor, quiero hablarle a mi vecina. Vecinita, ¿cómo está una conversación? Y ella misma le va a dar la entrada. Señor, dame la palabra que mi vecina necesita escuchar. Una conversación y por ahí la puerta abierta para tocar lo que la palabra de Dios dice con respecto a estos tiempos que estamos viviendo. Cuán cerca está la venida del Señor. Y no queremos que nuestros parientes se queden. Gloria a Dios. Oramos, mis hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Y te pedimos, oh Dios, que este tema, Señor, nos ayude a madurar y a no ser oidores perezosos, sordos, que no pongamos en práctica, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, por tu pueblo, por tus hijos, aún por los niños y adolescentes aquí presentes, Padre, que cada uno de ellos, Señor, también pueda compartir tu palabra con sus congéneres, Señor, con sus contemporáneos, amiguitos de escuelas, compañeros de clases, vecinos,
también ellos puedan compartir tu palabra. Señor, queremos una iglesia viva, madura, con crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este día. Los que están en sus hogares, Señor, en sus trabajos, donde este mensaje llegue, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que aprendan tu palabra, que la pongan en práctica. Dale hambre y sed de tu palabra, Señor. Que aprendan a madurar en ella, Padre amado. Creciendo, oh Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Toda la gloria y la alabanza a ti te damos, Padre amado. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Revélate, háblales, muéstrales, Señor, por la obra del Espíritu Santo, cuán cerca está tu venida y los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Que solo el conocer tu palabra nos librará de caer en fábulas y doctrinas de demonios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que están ahí conectados por las redes sociales. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y hasta el próximo servicio.